en dos partes. La primera, respiración diafragmática, y la segunda, movimiento de la cabeza. La clave, que en los dos nos concentremos en lo que estamos haciendo. En la primera, la respiración, y en la segunda, lo que se mueve la cabeza. Entonces, empezamos con la primera en silencio, por favor. Lentamente pasamos a la segunda. Al subir la cabeza, inhalamos e intentamos chocar la nuca en la espalda. Al exhalar, bajamos el mentón hasta que choque con el pecho. Hacemos eso en silencio. Lentamente terminamos y pasamos a nuestro tema de hoy, el cilindro recto, el oblicuo, generatrices de contorno en el cilindro. Tema que está dentro de la unidad 5, superficies curvas. Pues bien, un cilindro podríamos decir que tiene tres partes. Esas tres partes son pues la tapa superior, la tapa inferior y el cuerpo central, que sería, vamos a hacer con un cuadrado, que sería la superficie cilíndrica. El cilindro se forma o se genera con el movimiento de una recta llamada generatriz. Esta recta va rotando en función a un diámetro, y ese diámetro parte de un punto central. Va rotando o se va moviendo ese punto en una directriz, que es una curvilínea. De esa forma, en el espacio y en el tiempo, va formando generatrices, de acuerdo a la necesidad
del que está diseñando. Cuanto más puntos, mucho mejor. También podríamos entender como la rotación de un rectángulo compuesto por 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos cilindros rectos cuyas generatrices son perpendiculares a la base. En cambio, tenemos al cilindro oblicuo cuyas generatrices no son perpendiculares a la base, por lo que se genera un ángulo cualquiera respecto, a chueco, respecto, digamos, a lo que sería el plano horizontal. Entonces, esa generatriz no es perpendicular a plano horizontal. En una representación 2D, 3D, podemos ver nosotros que se coloca nomenclatura. Por ejemplo, aquí coincide el punto 9 y 1, que sería el punto 9 y el punto 1, refiriéndose a la generatriz 9,1, que es una forma correcta de colocar nomenclatura. O como en este caso, digamos, tenemos los puntos 7, 15, y en horizontal sería 15, 7. Sin embargo, esta forma de nomenclatura es muy complicada cuando tenemos otros puntos intermedios. Entonces, nos llenaríamos de mucha nomenclatura, por lo que reducimos. Es decir, que en este caso, la generatriz 1,9, que aquí podemos verlo con más precisión, me refiero a esa generatriz, ya no se llamaría 1,9, se llamaría simplemente la generatriz 1. Esta otra, por ejemplo, la 2. Esta, la 3. Para hacer el desarrollo de un cilindro recto, no queda más que ir copiando información. Primero que nada, tenemos nosotros que encontrar la sección del cilindro. En este caso, ya la tenemos en la proyección horizontal. Esa sección la colocamos nomenclatura, como dijimos, este es el punto 1, este es el 2, que está refiriéndose a la generatriz 3, la generatriz 4, la generatriz 5, etc. Entonces, lo que hacemos es que esas divisiones, por ejemplo, esta 1, nosotros tenemos que llevar para que en la proyección frontal esté claramente definida lo que sería esa generatriz y así todas las demás. Luego de eso tenemos una altura. Esa altura es la misma
si es un cilindro recto, en todas sus generatrices, en las 12 en este caso, ¿no? Ahora, para iniciar el desarrollo, trazamos una línea horizontal como está acá, y luego vamos colocando las generatrices. Al ser un cilindro recto, deben ser perpendiculares estas generatrices. Pero, ¿cuál es la distancia? ¿Por qué coloco acá y por qué no coloco acá la segunda generatriz? Esas distancias están definidas justamente por la separación de generatrices que tenemos ya en planta. Por ejemplo, de la 4 a la 3 es 0,92. De la 3 a la 2 también será 0,92. De la 2 a la 1 también será 0,92. Una vez que tengamos esta división de equidistancias, esa nos definirá la separación entre esta primera generatriz y la segunda, que sería a 0,92. Igual a la otra, 0,92, y así sucesivamente todas serían a 0,92. La altura, ¿de dónde sacamos? Ya les decía que la altura sacamos de la altura de la proyección frontal u horizontal, ¿no? Y la vamos llevando esa altura ya a donde nos correspondería. En este caso, cualquier altura da lo mismo, ¿no? Podemos ir llevando porque es un cilindro recto. No habría ningún problema. Finalmente, lo que hacemos es copiar las tapas, ya que están en verdadera magnitud, y colocarlas coincidentes con una generatriz para cuando armemos la maqueta. Pero no es tan fácil. En los exámenes y en los problemas tendremos problemas más complicados, como por ejemplo, cuando nos dan un cilindro, además de ser oblicuo, está en posición oblicua. Eso quiere decir que tenemos un ángulo entre el eje del cilindro y la línea de tierra. Por tanto, solucionar esto es un problema que sí se puede, pero la idea es facilitarse en el trabajo y evitar mucho esfuerzo. Entonces, lo que podemos hacer es convertir este cilindro en un cilindro frontal u horizontal. Para este caso, me parece mucho más fácil hacerlo frontal, cosa de que el eje del cilindro sea paralelo a la línea de tierra. Para eso, conocemos el método de cambio de planos que habíamos llevado en la unidad 3, relaciones y transformaciones. Por ejemplo, en este caso, teníamos una recta oblicua y lo habíamos convertido en una recta frontal gracias a la nueva línea de tierra que teníamos planteada. Entonces, de esa forma, convertimos una recta oblicua
en recta frontal. También podemos convertir en una horizontal. Tenemos la oblicua y la hemos convertido en una horizontal. Pero bueno, en este caso del problema nos conviene convertirla en una frontal. Bien, teniendo ya la representación del cilindro en posición frontal, además lo que hice fue seccionarlo para tener tapas que no sean perpendiculares a las generatrices, como ustedes pueden observar. Entonces, pero por la posición podemos decir de que este cilindro, si bien es oblicuo, pero está en posición frontal. Eso nos ayuda mucho para hacer el desarrollo, ya que lo que tenemos que hacer es simplemente trazar un plano auxiliar, en este caso un plano dependiente, que nos permita dividir en dos lo que es la proyección frontal del cilindro. Entonces, hemos dividido en una parte superior, que es toda esta, ¿no? Y en una parte inferior. Por lo que, gracias a este plano, nosotros podemos también encontrar lo que serían las generatrices en una sección perpendicular. Fíjense ustedes que aquí he trazado esa sección perpendicular, también acá y también acá. ¿Para qué? Eso precisamente nos sirve para que nosotros podamos encontrar, por ejemplo, en este caso, del punto, podríamos hablar del 1 y del 7. Entonces, podemos trazar una línea y ahí tenemos la generatriz 1 y la generatriz 7, pero los costados es fácil. Una vez que hayamos hecho la división de equidistancias que decíamos, podemos encontrar, por ejemplo, esta central, que sería la 10, 4, ¿no es cierto? Pero en otras palabras, son dos generatrices que estamos hablando. Por un lado es la 4, que está ahí, y por otro lado, la 10. De esa forma, vamos encontrando todas las generatrices que tienen que ver con nuestro ejercicio. Pero no se olviden que habíamos puesto el plano y ese plano nos sirve para encontrar el desarrollo del. Entonces, es fácil porque a partir de ese plano hacia abajo, en la generatriz 1, por ejemplo, que sería este borde, encontramos la distancia de 4,62. Y en el superior encontramos de 6,85. Entonces nos queda nada más que graficar una línea horizontal y a partir de esa línea horizontal trazamos todo perpendicular, pero es un cilindro oblicuo,
pero no importa, porque nosotros, esta línea roja sería ese plano auxiliar que aquí nos hemos trazado. Entonces, estamos, perdón, trabajando con esa línea que representa a este plano. Bien, entonces lo único que nos queda es trasladar ese, por ejemplo, 462 que está abajo del plano, lo llevamos abajo del plano. Lo que está arriba del plano, 685, lo llevamos arriba del plano. Y de esa forma vamos midiendo las otras distancias. Por ejemplo, esta tercera que correspondería a la 311, esa distancia corresponde a la 3 de abajo, pero también a la 11. Esta otra podríamos ver, por ejemplo, esta que sería la 410 superior, llevaríamos a la 4 y a la 10. La separación entre las generatrices, ya les había dicho que es por las divisiones que hemos realizado en la sección. Bien, ahora ¿qué hacemos con las tapas? La tapa inferior horizontal, al estar en el piso, es horizontal. Ya estaría en verdadera magnitud. Lo único que nos queda es llevarla, trasladar. Pero la tapa superior es más complicado. Para ello necesitamos de hacer un método. Trazamos un plano auxiliar a partir de la cúspide horizontal y vamos a abatir a ese plano horizontal. Por comodidad, ahí nos planteamos el plano horizontal. Entonces, llevamos todas las generatrices en la tapa superior, las llevamos a ese plano, abatiéndolo. Arquitecto, ¿Sí? perdón que lo corte, pero ¿y no se podría igual sacar a su costado la Se tapa? puede, exactamente, se puede también. Depende de la creatividad. Podríamos llevar, por decir, a este otro costado, pero ya me mezclo con mi desarrollo, ¿no? Entonces, por campo de hoja, me voy a ese lado. Me podría ir al lado que yo quisiera, no hay problema. La cosa es que ustedes vayan creando oportunidades, espacios y depende de su creatividad. Entonces, en este caso, yo decidí ahí arriba, ¿no? Como les digo, no hay problema. Entonces, todos esos puntos de generatrices llevamos, ¿ya? ¿De qué puntos estoy hablando? De estos. ¿Y de dónde salen esos puntos? Son el extremo de las generatrices, ¿no? Que están referidos a la tapa. Y luego me había trazado este otro, ¿se acuerdan ustedes? Precisamente para también de ahí trasladar los datos. Entonces, en la intersección, por ejemplo, en este caso, tengo la 5
9. Entonces llevé la 5, 9 y voy con la 5, 9 y tengo que intersectar ¿con qué? Con la 5, 9, que voy a resaltárselos. Aquí está la 9 y la 5. Entonces, llevando con otro colorcito, la 5, 9, intersectaré ¿con cuál? Con la 5, 9, para encontrar ¿qué? La 5 y la 9, que estaría acá y que estaría acá. ¿No? Y le voy a poner otro colorcito para que se note. Y así sucesivamente hacemos todos los puntos. Y de esta forma hemos encontrado la tapa abatida. Y esta tapa abatida, ¿no? Es la que nosotros la llevamos a un punto central de una generatriz para poder armar la maqueta. Bien, en el sistema diédrico ya les había dicho que es un problema manejar las generatrices con dos nomenclaturas, por lo que tenemos que hacer para solucionar un problema, usar una sola nomenclatura. Por ejemplo, en este caso nos piden encontrar la penetración de la recta en el cilindro, pero no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos líneas curvas en las directrices, lo cual, bueno, aquí la voy a hacer con rojo. Esto es curvo ahorita, ¿no? Y este otro también es curvo, y donde va a penetrar son curvos. Y es un problema para nosotros trabajar en curvos. Se supone que nosotros el cilindro podemos dividir en planos pequeñitos. Esos planos pequeñitos son, digamos, en este caso, la 10, la 11, 10, 2 y 3, que formaríamos un pequeño plano, pero en este caso es con una curvatura, lo cual no nos sirve. Entonces, lo que hacemos es directamente aquí a la izquierda, fíjense, ya he hecho divisiones pequeñas y ya puedo usar rectas en la superficie cilíndrica. Entonces me planteo aquí en la derecha el problema y no me queda más que usar el método XY. Aquí en este otro gráfico utilizo el método XY, pero en este caso simplificado, porque se trata de planos verticales, no de planos, digamos, oblicuos. Entonces no es nada complicado, por lo que suficiente será con encontrar la intersección entre horizontales. Ahí está. Y luego llevar a la proyección frontal. Y ya hemos encontrado la penetración y la salida. Aquí a la derecha he segmentado entre los dos puntos lo que no se ve y lo que se ve se observa en línea continua, igual en proyección horizontal. Pero esta recta puede ser parte de una pirámide, porque nosotros en arquitectura no trabajamos mucho con rectas contra objetos, sino sólidos contra sólidos. Entonces, por ejemplo, el proyecto que ustedes plantearían en la materia de proyecto puede ser usando dos sólidos de los que hemos estudiado, o tal vez una combinación, no importa. Entonces, nuestro siguiente examen será ese, de encontrar, y nuestra siguiente práctica también, un anclaje entre dos sólidos. En este caso,
vemos una pirámide graficada en el horizontal con un cilindro. Para hacerlo más interesante, haremos un cilindro oblicuo, por ejemplo, ¿no? Aquí falta graficar lo que sería la proyección frontal de la pirámide, ¿no? Que por cierto, si lo graficamos con rojo, voy a graficar en este sentido, ¿no? Y la cúspide, por ejemplo, colocaría, digamos acá, y ahí está una pirámide que no está asentada totalmente en el plano horizontal. Bien, hasta ahí sería nuestra lección de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen conocer para que podamos salvar con las respuestas más adecuadamente posibles. Tienen la palabra entonces. Arquitecto, yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, en el ejemplo del cilindro en vista planta, pero en ese, justamente este, ¿cómo se puede hacer para sacar En este, exactamente perdón. sí, en este justamente este arquitecto, ¿cómo se puede hacer para sacar Ya. exactamente las curvaturas de la tapa? Las curvaturas de la tapa. Sí. Ya. Lo que hacemos es dividir en más puntos, que eso es lo más fácil. Si, en este caso, por ejemplo, hicimos con 12, pero normalmente se debe trabajar con 16. ¿Ya? Entonces, la separación de estos puntos que sean unidas con rectas, ¿ya? Entonces, no es problema. Sin embargo, si uno quiere más precisión, puede hacer, digamos, más puntos, por ejemplo, 32. O al revés, tal vez podría ser más puntos en ciertos lugares. Por ejemplo, en ese lugar que es más complicado, entonces colocar muchos más puntos, ¿no? Y en los lugares donde es casi recto, colocar, digamos, menos puntos. Ya también puede ser eso, no hay problema. Pero para que le salga preciso, sí. Pero no podemos llegar a, digamos, trabajar con una superficie curva en sí. Simplemente nosotros las reducimos a planos para solucionar, inclusive constructivamente también. Los que trabajan directamente con curvas es la técnica de la calderería, que trabajan los ingenieros mecánicos, porque ellos trabajan con planchas, por ejemplo. Nosotros los arquitectos no trabajamos con planchas, ¿no? Sin embargo, o sea, podemos llegar a una precisión al centímetro, convirtiendo estas líneas curvas en rectas. Y si quiero más precisión, utilizo 32. Si necesito más precisión, utilizo 64 generatrices. Con eso, te aseguro que estás muy cerca de lo que sería la curvatura. Ok, arquitecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna? Bien, la paramos ahí y vamos a entrar nuevamente para ver si hay otras preguntas. Entonces la voy a parar ahí para que el video no sea tan largo para el YouTube de esta clase. Bueno, Ok, arquitecto. y volvemos a entrar, ¿ya? Por favor,